Muy buenas noches a todas esas personas que nos están escuchando en el día de hoy. Feliz Día de la Amistad. Saludo a todos los países limítrofes que se conectan todos los domingos en nuestra llamada Prime Global Connection. Y hoy hay muchas personas pasando un día bonito con su familia, ¿no? Celebrando el Día de la Amistad y el Amor. Así que muchas felicidades a todos ustedes. Que Dios los siga bendiciendo. Ok, en el día de hoy, el tema del día de hoy es ADD o ADHD. Básicamente vamos a diferenciar ambos términos. Tenemos que el ADD es el trastorno por déficit de atención y el ADHD es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ¿verdad? Son dos cosas diferentes, pero hoy día prácticamente el más frecuente es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, y cada día los diagnósticos son mucho más altos. Por ejemplo, el ADD es más difícil de diagnosticar y tiende más o menos a la desatención. En estos pacientes, especialmente los niños, también se ven adolescentes y adultos, y estos niños con ADD, ¿verdad?, que tienden a la desatención, presentan inconvenientes para cumplir con instrucciones, tendencia a perder sus pertenencias y a olvidar consignas para realizar actividades, tienen problemas para prestar atención en la escuela, realizar tareas escolares, etcétera, tienden a olvidar detalles y por lo general suelen desempeñarse de forma desorganizada. Y todos ellos tienden a tener una timidez e introversión. Y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad tienen una tendencia a la impulsividad, que básicamente en la noche de hoy estaremos indagando más en el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, que hoy día va en aumento drásticamente, y 20% de los diagnósticos con este trastorno están siendo erróneamente diagnosticados esos niños. De acuerdo a una encuesta realizada por el gobierno de Estados Unidos, hoy en día uno de cada 10 niños, y puede ser que esta encuesta haya cambiado en los últimos 2 o 3 años, 1 de cada 10 niños en Estados Unidos padece de trastornos no por déficit de atención con hiperactividad, con 1 de cada 10 padece de trastorno por déficit de atención con hiperactividad, y esto aumentó un 22% desde el 2003, o sea, del 2003 al 2012 aumentó un 22% los diagnósticos de este trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Este trastorno hace que los niños tengan dificultad para poner atención y controlar el comportamiento impulsivo, y cada vez aumenta en niños de más edad, o sea, niños de high school, por ejemplo. Casi el 11% de los niños de Estados Unidos están etiquetados con el trastorno de déficit de atención, de atención con hiperactividad. Los niños son más propensos que las niñas a ser diagnosticadas con este trastorno, y algunos expertos consideran que este aumento podría ser causado por una mayor conciencia y un mejor diagnóstico. Eso es lo que dicen algunos expertos, pero hay otros que dicen que se debe probablemente a un diagnóstico erróneo. Como dije al principio, 20% de los niños diagnosticados con déficit de atención con hiperactividad son malos diagnósticos. De hecho, un diagnóstico de este déficit a menudo se hace por las observaciones subjetivas de los profesores, maestros o tutores, basadas en señales que casi todos los niños en algún momento presentan. Los factores agravantes como la alimentación o el ambiente en el hogar o en el que se crían, a menudo son ignorados por completo cuando diagnostican a estos niños, y eso abre un gran margen de error, ya que eso influye mucho el entorno del niño, la alimentación del niño, influye muchísimo en cuando se va a diagnosticar una persona con el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Pero vamos a abundar más. ¿Qué es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad? Este trastorno consiste en un conjunto de síntomas que incluyen la falta de atención, hiperactividad y conducta impulsiva. Eso es básicamente lo que se compone el trastorno. A menudo estos niños tienen problemas de aprendizaje en la escuela y tienen dificultad para manejar las relaciones interpersonales, y también tienden a sufrir de baja autoestima. Estos niños mayormente están, es más un estigma, lo estigman, y hay mucho, y aquí tiene mucho que ver el sistema, porque estuve estudiando
y hablando con una psicóloga, y mayormente estos niños con el ADHD, que tienen el trastorno con hiperactividad, estos niños muchas veces se aburren de los maestros o se aburren del sistema porque las clases son monótonas y ellos tienden, muchos de ellos aprenden rapidísimo y se aburren del maestro y empiezan a jugar con el de al lado, a molestarlo, a hablar, a salirse del salón y tienden a tener esa hiperactividad con ellos, pero es porque son muy inteligentes para lo que se está dando y muchas veces estos niños, cuando sean bien estudiados, lo que hace es que les suben la dificultad de materia, a muchos de ellos le han brincado un grado y entonces se comportan normalmente. Por eso es que tener mucho cuidado cuando se va a diagnosticar este trastorno, porque hay muchos niños que son diagnosticados erróneamente y últimamente hay muchos médicos que están diagnosticando el comportamiento, no el trastorno, y los medican para que se comporten, pero no tienen nada que ver con el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. O sea, son dos cosas bien diferentes. Y aquí hay algo importante con esto. El niño normalmente con ADD, el sistema lo lleva a que ellos aprendan lo que ellos quieren. Y hoy día hay muchos niños diagnosticados porque a estos niños lo que les interesan son otras cosas. Hemos visto padres que los han cambiado de colegio, los han cambiado de escuela, le han buscado de sistemas diferentes y esos niños han engranado muy bien, donde una vez fueron diagnosticados con ADHD, hoy día ya no tienen el diagnóstico porque lo cambiaron de ambiente, de entorno, de sistema educativo. También usted como padre tiene que estar bien pendiente a eso, de que no le vayan a diagnosticar a su hijo o antes del diagnóstico, usted se asegure de que sea un diagnóstico correcto y descartar todas las posibilidades que vamos a estar hablando en la noche de hoy. Estos niños tienen de baja autoestima. ¿Por qué? Porque los tratan a muchos de ellos como que son lentos en el aprendizaje. No es que sean lentos. Vamos a ponerte un ejemplo. Vamos a poner que usted se pone a ver una película con otra persona. La otra persona está la hora y media, ponle que la película dura 1:30, la hora y media viendo la película, la otra persona está los 90 minutos completitos, la hora y media, y puede entender toda la película. Usted salió 4 o 5 veces al baño. Cuando usted mira al final, usted se queda con dudas, no entendió muchas partes de la película porque salió 5 veces fuera a orinar mientras pasaba la película. Eso pasa con estos niños. Cuando se distraen en el salón, no es que ellos sean niños más lentos que otros, es que ellos se distraen o se aburren en muchos de los casos y tienden a tener estos comportamientos de hiperactividad e impulsividad y lo que hace es que no aprenden. En otros de los casos, hay otros que aprenden muy rápido y se aburren y otros pues no aprenden por el comportamiento. Y por eso es importante que el término similar de ADD prácticamente ha sido reemplazado con ADHD. O sea que antes a los niños con ADD, antes había poco diagnóstico con ADD, pero hoy día el ADHD va en aumento ya que describe 2 de los síntomas más comunes de la condición, como por ejemplo falta de atención y comportamiento hiperactivo y impulsivo, que lo dije anteriormente, y el ADHD es una opinión, porque no existe prueba alguna que lo confirme. Y esto también es bien importante. Al día de hoy, los neurólogos ni los psiquiatras no tienen ninguna prueba física contundente que determine el trastorno. Simplemente hay una serie de síntomas por los cuales ellos se dejan llevar y basado en unos estudios que ellos le hacen y comparando con otros tipos de condiciones que se pueden parecer, porque, por ejemplo, el ADD es más difícil de diagnosticar que el ADHD. El trastorno de déficit de atención es más difícil de diagnosticar que el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Son dos cosas diferentes y el que tiene hiperactividad es mucho más fácil de diagnosticar, por lo que voy a explicar ahora, pero no existe prueba alguna que determine. Todo lo que hay son hipótesis, que si falta de neurotransmisores, sí, pero ¿qué neurotransmisores son? Te dicen los neurotransmisores, te dicen dopamina, te mencionan varios de ellos, pero no hay ninguna prueba física que lo determine. Que mayormente se dejan llevar por el manual de psiquiatría. Importante que ustedes entiendan que, por ejemplo, la diabetes, si un médico diagnostica diabetes tipo 2 a un paciente y ese paciente va donde 99 médicos más, los 99 médicos van a diagnosticar lo mismo, diabetes tipo 2.
En el caso de estos trastornos de déficit de atención, si van donde 100 médicos diferentes, ya sean neurólogos o psiquiatras, 100 de ellos, puede ser que 70 o 70 lo diagnostiquen, pero otros no lo diagnostiquen. O sea que nunca es un 100% de efectividad cuando diagnostican estos trastornos. Por eso, lo último que se debe recurrir como padre es a la medicación. Primero, descartar ciertos puntos que vamos a hablar en el día de hoy, y si descartamos todo esto, pues entonces no nos quedará más remedio, nos aseguramos, aprendemos bien de la materia y diagnosticamos el niño y lo medicamos, porque también vamos a hablar más adelante de varios efectos que tienen estos medicamentos. En la actualidad, el diagnóstico depende de la evaluación subjetiva, y para bien o para mal, los profesores pueden desempeñar un papel muy importante en esta evaluación. Y esto es importante recalcarlo porque han habido muchos niños que son diagnosticados porque de casualidad el maestro al niño no le cae bien el niño, porque molesta mucho, porque no se calla, porque le da al otro, porque pelea, porque juega mucho, etcétera. Entonces, el maestro, como no está listo para ese niño, empieza a cogerla con el niño, por decirlo así, le cae mal el niño. Y entonces, cuando hace la evaluación, lo tira como si fuese un niño con déficit de atención, con hiperactividad, y eso también juega un papel importante, que muchas veces la decisión es tomada por el profesor o el maestro en las evaluaciones que hacen, y no se basan en otras evaluaciones más profundas. Hay médicos que sí lo hacen, se toman tu tiempo para diagnosticar, pero hay otros médicos que no lo hacen. La mayoría de los comportamientos hiperactivos, impulsivos, además de los siguientes síntomas. Escuche esto. El niño con trastorno de déficit de atención con hiperactividad, aparte de tener falta de atención, comportamiento hiperactivo impulsivo, también presenta los siguientes síntomas: inquietud frecuente, dificultad para jugar tranquilamente, siempre está con prisa, habla en exceso, interrumpe a los demás para hablar, interrumpe a los demás para hacer cualquier cosa, dificultad para esperar en su turno, problemas para las asignaciones, se le hace difícil seguir instrucciones y aparentemente el niño no escucha. Eso es básicamente los síntomas que tienen estos niños. Ahora, ¿qué es lo que causa los problemas de esta conducta? Claramente existen problemas de conducta y son más frecuentes en estas décadas que en décadas pasadas. O sea, eso no se discute. De que hay problemas de conducta, hay problemas de conducta, y que está en aumento, está en aumento. Eso no se puede discutir comparado con años anteriores. Ahora, se considera el trastorno o no, los cambios de conducta están en aumento. La causa de estos trastornos es difícil de entender y hay varias teorías, pero no existe una prueba física que lo demuestre y mucho menos una ley que lo diagnostique, como por ejemplo el caso de la diabetes que hablé ahorita. Y hay unos factores alimentarios que ayudan a su hijo si tiene ADD o ADHD, pero antes de, cuando un niño es diagnosticado con esta condición y lo medican como por ejemplo con Ritalin, Adderall o Concerta, en estos días estuve yo reunido con unos padres que estaban ocupados porque el niño ya llevaba un año con Ritalin, no habían visto mejoría en los supuestos cambios que iban a haber según le dijeron los médicos, y este niño, la medicación fue Ritalin en la mañana y Ritalin al mediodía, fines de semana que no le dieran el Ritalin, simplemente los días de clase. Pero el niño no había visto mejoría en nada. Muchas veces pasa esto, pasan un año, 2 años y 3 años y después se dan cuenta que fue un mal diagnóstico después de tantos años de medicamento. Hay un dilema que yo no voy a entrar en detalle, hay un dilema que dicen que los medicamentos de ADD a largo plazo no tienen efecto, que son seguros. Hay otros médicos que piensan lo contrario. Yo solo voy a hablar de, por ejemplo, el Ritalin, que es un estimulante. El Ritalin es un estimulante y es un primo de la cocaína, es un derivado de las anfetaminas y funciona de la siguiente manera. Una vez el niño toma Ritalin, lo que hace es que la dopamina se empieza a generar poco a poco por el cuerpo, en el área del cerebro, poco a poco, y más o menos le dura el estímulo de 4 a 6 horas aproximadamente, por eso es que están medicándolo constantemente, cada 4 o 6 horas. Y quiero que ustedes aprendan cómo es que funciona la cocaína en el cuerpo. La cocaína es de la droga ilegal, normalmente se inhala y la persona tiene un shock de dopamina, de cantazo increíble, y básicamente Ritalin hace lo mismo, lo único es que es oral, y al ser oral, el aumento de dopamina es mucho más lento. Oye,
esto es un dilema increíble que hay con estos fármacos, estos medicamentos. Yo no voy a entrar en detalle, yo se lo doy a ustedes como padres que investiguen más allá de las condiciones y de lo que pueden generar estos psicofármacos a largo plazo. Importante que hoy día se sabe, y solo hay especulaciones, no hay estudios, porque muchas reuniones que han hecho para debatir estos trastornos de déficit de atención han hecho preguntas abiertamente a neurólogos y a psiquiatras, y no se sabe los efectos a largo plazo de estos medicamentos, y tampoco se ha hecho alguno, hasta el día de hoy no se conoce ninguno. Solo lo que hay es personas diciendo que llevaban X años, 5 años, 10 años, 15 años usando esos medicamentos y le empezaron enfermedades coronarias, esquizofrenia. También hay ciertos casos donde se sospecha de niños con muerte súbita por estos medicamentos. Y hay muchas especulaciones, pero no hay nada con una base científica sólida que lo pueda demostrar. También se sabe que los niños con ADD-HD, o sea, trastornos de déficit de atención con hiperactividad, estos niños son más propensos a caer en drogas ilícitas que los niños normales. Hubo un médico que se llama el Dr. Bauman, él es neurólogo y él trabajó también con adictos en veteranos, ellos eran veteranos jubilados, y muchos de ellos usaban cocaína. Y él se dio cuenta que en su niñez muchos fueron diagnosticados con ADD y otros, aunque lo tenían, nunca fueron diagnosticados porque nunca fueron al médico. Y él vio esa relación y ahí es donde empieza la investigación con este neurólogo y tiene muchos estudios muy interesantes que no voy a hablar en el día de hoy, pero solo se sabe que ellos son más propensos a caer en drogas ilícitas que un niño normal. Estas son una de las consecuencias que pueden tener a largo plazo. Solo son especulaciones. Hay casos que así lo documentan, pero no hay una evidencia científica que me demuestre que estos medicamentos a largo plazo provocan ciertos efectos. Hay muchos psicólogos, muchos psiquiatras, muchos neurólogos y muchos médicos que están en contra de la medicación, otros están a favor. Simplemente les pido a ustedes que se eduquen en la condición, vayan más allá de lo que puedan conocer a través del médico, y que ustedes, junto con el médico, tomen la decisión correcta para que ese diagnóstico sea lo más preciso posible. También, aquí hay algo que pasa por desapercibido, y para mí es la área más importante, y donde el doctor Joseph Mercola, él es doctor en médico de familia, y también tiene un doctorado en nutrición, aparte de que es un estudioso de lo que es una buena alimentación, y él tiene muchas relaciones con personas que han hecho muchos estudios con lo que yo voy a decir ahora. Y son varios factores alimentarios que ayudan a que si su hijo tiene ADD o ADHD, mejore drásticamente sin el fármaco. Escuche bien. Primero, hoy día se sabe que la mayoría de las dietas son altas en azúcares. Son demasiado de altas, y el alto contenido de azúcar y carbohidratos con almidón producen insulina excesiva, que esta insulina puede disminuir los niveles de azúcar en sangre y hace que el cerebro segregue glutamato en niveles que pueden causar ataques de agitación, depresión, ira, ansiedad y pánico. O sea, que si su niño tiene esta condición de ADD, uno de los primeros pasos que usted debe hacer es limitarle el azúcar en exceso. Hay que buscar una dieta que le disminuye ese azúcar drásticamente, esos carbohidratos refinados, carbohidratos simples, eliminar la fructosa. O sea, buscar rápido como primera opción trabajar con la nutrición. Porque, mira que no hay casualidades, el aumento de estos trastornos va enlazado al aumento de las comidas chatarra, y de cada día salen alimentos más procesados. Y eso también tiene mucho que ver en esto que estamos hablando ahora, y eso lo dice el doctor Joseph Mercola. Y además el azúcar promueve la inflamación crónica en el cuerpo, y se ha demostrado que una relación entre una alimentación alta en azúcar significa que también la persona tiene una salud mental deteriorada. Eso está demostrado. Hay una relación entre una alimentación alta en azúcar y una salud mental deteriorada. Esa relación lo dice el doctor Joseph Mercola con varios estudios que él ha hecho, y esto es importante que lo tengan en mente, lo voy a repetir. Hay una relación directa con una alimentación alta en azúcar y una salud mental deteriorada.
Y ya se sabe que una de las peores drogas que puede existir es el azúcar. Eso no es ningún secreto, eso lo sabemos ya. Y también otro factor alimentario es, en estos niños, eliminar el gluten a un 100%. El gluten hay que eliminarlo. La evidencia sugiere que la sensibilidad al gluten puede ser la causa número 1 de las enfermedades neurológicas y psiquiátricas, como lo son el ADD, ADHD. Por darte un ejemplo. La enfermedad celíaca es notablemente presente entre los niños de ADD y ADHD. Ok, ¿qué es la enfermedad celíaca? Y esto es importante porque se hizo un estudio donde también se sugirió que a los síntomas de los pacientes con ADD o ADHD se le pusiera por una esquinita la enfermedad celíaca, porque la mayoría de estos niños que tienen estos diagnósticos tienen enfermedad celíaca, y esto es una enfermedad autoinmune que causa inflamación en el intestino delgado por la gliadina, que es un componente que tiene el gluten. Y han encontrado ese común denominador. O sea que cuando tú disminuyes los niveles de azúcar en la dieta del niño y a la misma vez eliminas el gluten, va a haber mejoría drástica a este niño con ADD o ADHD. Y otra cosa importante es consumir bacterias benéficas. La doctora Natasha Campbell, ella es neuróloga, y dice que la toxicidad del intestino puede fluir a través de su cuerpo y su cerebro. Lo voy a volver a repetir, la importancia de consumir bacterias benéficas, y estudios que esta doctora ha hecho, ella ha demostrado que muchos niños con autistas, con ADD o ADHD, tiene mucho que ver la poca flora bacteriana o bacterias benéficas que estos niños tienen en su cuerpo. Mira esto, la doctora Natasha Campbell, lo repito, neuróloga, dice que la toxicidad del intestino puede fluir a través de su cuerpo y su cerebro, donde puede causar síntomas de autismo, ADD, ADHD, dislexia, dispraxia, depresión, esquizofrenia y otros trastornos mentales, lo que significa que optimizar la salud de los intestinos de su hijo es fundamental para reducir la inflamación intestinal y abordar los trastornos mentales. Esto es importante. Entonces, hay que tener en mente que tenemos dos sistemas nerviosos. El sistema nervioso central, que está compuesto por su cerebro y su espina dorsal, y el sistema nervioso entérico, que es el sistema nervioso intrínseco de su tracto intestinal. Hay dos sistemas nerviosos y ambos sistemas están creados por los mismos tejidos. Durante el desarrollo del feto, ellos se van separando. O sea, que en otras palabras tenemos dos cerebros. Por eso es que cuando muchas personas pasan un susto o tienen alguna emoción, lo sienten primero en el área de la barriga, del intestino, y hay una comunicación directa entre cerebro-intestino e intestino-cerebro, y también han hecho estudios y se sabe que el cerebro recibe más señales del intestino que el cerebro recibe más señales del intestino de las que el cerebro les puede enviar al intestino. Y esto es importante que ustedes lo sepan, que un intestino, mientras más fortalecido esté con bacterias benéficas, mientras más limpio esté, más efecto positivo va a tener en cualquier trastorno mental, especialmente lo que estamos hablando hoy, lo que es el ADD. Es importante que tengan esto en cuenta. Gente, han habido muchos casos de malos diagnósticos y esto se debe, dicen varios expertos, que hoy día, por lo menos en los Estados Unidos, le están requiriendo que la mayoría de los niños tengan buenas calificaciones. Un niño con ADD, por lo general, no tiene buenas calificaciones y los fondos federales se basan en mientras más rápido los niños pasen unas pruebas que ellos le dan o mientras más altos sean los promedios, más fondos federales puede recibir la escuela. Y entonces también hay una relación entre esas escuelas, que hay una ley que exactamente no me acuerdo ahora cómo se llama la ley en Estados Unidos, pero hay una ley que le dice que todo niño que no esté sacando buenas calificaciones tiene que buscar la manera de subir esas notas, y entonces hay una presión en ciertos estados, en ciertas escuelas, para que eso se cumpla, y muchas veces estos maestros o estos profesores impulsan a los padres a llevar a los niños a los médicos para que los diagnostiquen con ADD, porque ellos entienden que medicándolos pueden sacar mejores calificaciones, donde no es real.
Eso no es real. Ok, basado en las recomendaciones alimentarias que se acaban de dar, hay algo aquí bien importante, que lo hemos visto ya en los casi 4 años que llevamos aquí en Puerto Rico en Unicity, y es que estos niños con ADD, la mayoría de ellos que usan nuestros productos cuando están mal diagnosticados, ven mejorías drásticas. Y otros, aunque estén bien diagnosticados, empiezan a mejorar poco a poco y se le ha podido quitar el medicamento a corto o a mediano plazo. Importante que si tienes el niño o eres un adulto, porque también puedes tener la condición, y el niño tiene entre 5 a 12 años, es importante que ese primer mes limpiemos al nene con el cleanse de aloe vera, de 5 a 12 años con el cleanse de aloe vera, porque el aloe vera sí ha sido probado en niños. Ahora, ¿cómo va a usar el clean ese niño de 5 a 12 años? La fibra, él va a usar la mitad de un scoop en 5 onzas de agua, y el Paraguay Plus va a usar una pastillita diaria por 10 días, y del día 11 en adelante va a usar 2 pastillas diarias. Y el aloe vera va a usar una pastillita diaria, un día sí y un día no, y tomando mucha agua, pero mucha agua, para que él pueda tener una limpieza óptima, porque ya le dije que muchos de ellos padecen de la enfermedad celíaca, que es una enfermedad autoinmune que afecta el intestino delgado inflamándolo. El Matcha Focus es bien importante que lo utilicen. Yo te diría que el cleanse de aloe lo utilice por los primeros 30 días, un mes, o por los primeros 7 días. Todo depende del presupuesto y cómo se maneja el niño. Si es un niño que es fácil llevarlo de la mano, pues usa el clean por 7 días y al 8º día añade el Matcha Focus. En 5 a 12 años tiene que ser el Matcha Focus, y el Matcha Focus se lo va a tomar en la mañana con 2 omega 3. Pero ¿qué va a hacer el Matcha Focus? El Matcha Focus, al contener colina, y cuando llega al cuerpo se convierte en acetilcolina, ese neurotransmisor juega un papel importante en segregar serotonina, dopamina, etcétera, otros neurotransmisores que se saben que ellos tienen deficiencia, aparte de que la sinapsis en las neuronas mejora utilizando Matcha Focus, y a la misma vez aumenta la memoria y el aprendizaje del niño. Y el omega 3, que se lo va a tomar en la mañana con el Matcha Focus 2, que son 2 en la mañana, el omega 3, hoy día se sabe que de 40 a 60% de las neuronas se compone de este ácido poliinsaturado omega 3. Y el omega 3 es como, es la pared de la membrana celular. Imagínense una burbuja en el aire. Eso mismo es la membrana de las neuronas. Y si esa omega 3 no está en unas concentraciones óptimas, esa membrana esté expuesta a que los radicales libres la dañen, a que el circuito eléctrico en el cerebro se distorsione, y al tú darle omega 3, esos niños van a ver una mejoría en las neuronas y por ende el funcionamiento en el nivel de aprendizaje y memoria va a mejorar drásticamente. Ya hay estudios que demuestran que el omega 3 se le tiene que dar a toda persona en este planeta, padezca de ADD, no padezca, si tiene o no tiene condiciones, tiene que utilizarlo porque es sumamente importante. Y el omega 3 sirve también como antiinflamatorio, y eso es importante reconocerlo porque la mayoría de estos niños con estos trastornos tienen las neuronas inflamadas y esto ayuda a desinflamarlas. Tienen que tener esto en mente. Algo importante con el omega 3, que hay otros omegas en el mercado, que si omega 3, 6, 9, 12, etcétera. Déjame decirte que el 9 y el 12 no tiene sentido, es algo estúpido. Y el omega 6 endurece la pared de la neurona, la pared de la membrana celular la endurece, lo que no hay una buena permeabilidad, y entonces el omega 3 es el más recomendado por los expertos con este producto. Importante que el de nosotros está en el PDR, garantizando que no está contaminado con ningún metal pesado, y que el ácido graso poliinsaturado que tiene esa cápsula de gel de nosotros, de Unicity, garantiza que no va a hacer más daño al niño, inclusive va a cumplir con los estándares que tiene programado el PDR, la referencia médica. Los probióticos, como hablamos ahorita, la doctora Natasha Campbell está 100% segura que las bacterias benéficas son de las principales causas de estos trastornos. Y el probiótico de Unicity, primero que es microcapsulado, o sea que cuando llega al estómago, los ácidos del estómago no lo destruyen.
llega básicamente de un 95 a un 98% al intestino delgado, o sea que llega en su totalidad prácticamente el probiótico. A la misma vez contiene prebióticos y no tiene ningún tipo de azúcar. Hay muchos probióticos en el mercado que tienen azúcar y eso lo que hace es que elimina el probiótico. Lo que está tomando la persona es nada. Aparte de que está en el PDR. Y ese probiótico lo que va a hacer es aumentar esas bacterias benéficas en ese intestino delgado para bajar esa inflamación en el intestino y a la misma vez aumentar el sistema inmunológico y defender esa parte del sistema inmune del tracto intestinal para que no fluyan bacterias, hongos, parásitos o cualquier patógeno negativo hacia el área del cerebro, porque hoy día se sabe que también a través, como expliqué ahorita, que son dos cerebros que están unidos por el sistema nervioso central, están unidos, pueden fluir del intestino hacia el cerebro un sinnúmero de patógenos que hoy día estamos conociendo. Y el otro producto es Enzygen, la enzima digestiva. ¿Por qué? Porque cuando tienes ADD o ADHD, el intestino delgado no está funcionando a un 100%. Y la enzima digestiva va a ayudar a que esta persona pueda absorber mucho mejor los nutrientes, los alimentos, y al hacer esto va a ayudar a que ese niño se pueda nutrir mejor y pueda llegar mucho mejor capacidad de nutrientes hacia el área de las neuronas y por ende el niño va a ir mejorando según van pasando los días. Importante que cuando empiecen a utilizar estos productos con estos niños no le digan nada a los maestros que le están dando estos tipos de productos para que los maestros sean los que le digan a ustedes que el niño está mejorando drásticamente. Esa es la mejor forma de confirmarle que el producto está funcionando. Si el niño tiene 12 años o más, yo recomiendo el Cleanse DT, lo va a usar como se recomienda en manufacturero, el Matcha Energy, Omega 3, probiótico y Enzygen. Gente, bien importante. Si tu hijo tiene ADD o conoces a alguien con ADD, hazte un experto en la condición. Solamente hoy día se sabe que hoy se sabe que no se sabe la causa. O sea, la causa es desconocida, no se sabe qué es lo que lo está causando. Pero el factor alimenticio juega un papel bien, pero que bien importante. Y si le mejoras la alimentación a tu hijo, como hablamos aquí, hay una gran probabilidad de que mejore también el trastorno. Y también tenemos que recalcar que 20% de los diagnósticos de este déficit son erróneos, no son reales. Y hay que tener cuidado de que su hijo o alguien cercano a usted caiga en este diagnóstico erróneo que puede tener consecuencias a largo plazo. Y acuérdese que el medicamento, si lo diagnostican, debería ser para que lo utilice el mínimo tiempo posible, no es para que esté toda la vida, porque hoy día hay muchas especulaciones, no hay nada contundente, pero ya empezaron los estudios de varios científicos a nivel mundial a probar los efectos secundarios a largo plazo, y en los próximos 5 o 10 años vamos a estar viendo esos efectos, y sería bueno que ustedes o sus hijos caigan en las estadísticas. Vamos a tratar de evitar todo eso y tengan en mente que la última opción sea la medicación. Cambien dieta, buena suplementación, busquen otro sistema escolar, si en el colegio, porque hay muchos déficits que se diagnostican, por es que el nene no se adapta al colegio, se aburre, busca un sistema diferente hasta que uno se adapte. Hubo un caso de una familia que yo estuve estudiando precisamente de Chile, eran 8. De los 8, 6 son ADD, y esos 6 tuvieron que estudiar en escuelas diferentes, porque a pesar de que eran hermanos, no podían estar todos en la misma escuela, porque esos 6 se aburrían. Y cuando los cambiaron a sistemas diferentes, los 6 funcionaron correctamente. Así que hazte un experto en la condición y que la última opción sea la medicación. Si esa es la última opción y hay que recurrir a ella, pues entonces lo hacemos, pero que sea la última opción. Gente, bien importante que este sábado, 20 de febrero, en nuestras oficinas de Unicity, a las 10:30 de la mañana, registros a las 10, empezamos a las 10:30, Resilientes con nuestra Zafiro Presidencial, Basti Rivera. Tú tienes que estar ahí, tienes que llevar la mayor cantidad de invitados posibles a ese evento. Las personas que llegan a Resilientes realmente se les impacta la vida, se les cambia la vida, así que haz todo lo posible para que tú estés ese sábado con todos nosotros e invites a la mayor cantidad de personas posible. Gente,
Hasta aquí llega la llamada. Dios los bendiga.